Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida de nuevo a un nuevo episodio de Apuntes de Psicología Consciente con Marian Ponte. Ah, no sé si nos estás oyendo en alguna plataforma tipo Spotify o si nos estás viendo en YouTube. Si estás en una plataforma donde no se nos ve, yo te recomiendo que pases por YouTube también, porque nos verás ahí en un poco las caras a mí y sobre todo a Marian Ponte, que está aquí ya a mi lado, que es la persona pues, que nos aporta desde su espacio pues toda su visión de la psicología consciente, de conceptos, de temas de actualidad y de una forma lo suficientemente práctica para que te pueda ayudar. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos llamado la importancia de ser tu maestro o maestra. Y, y bueno, hay pues, un contenido interesante alrededor de este título y es el que vamos a tratar de ir desgranando ahora con Marian. Así que ya le doy paso. Marian, hola, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Luis. Pues me alegro mucho de hablar de este tema, porque justamente esto es lo que nos permite un poquito, ¿no?, aprender a confiar en nosotros mismos. Decíamos un poquito en el previo, ¿no? Antes de comenzar. Hay un problema en las personas que están tratando de ayudarse, de mejorar, de transformarse, porque hay una saturación de maestros alrededor o una búsqueda de muchos maestros, ¿no? Por eso es importante que le llamemos a este capítulo la importancia de ser tu maestro. ¿Cómo podríamos desarrollar esta idea que he dado yo ahí en 2 segundos? Bien, una de las cosas importantes, Luis, es que nosotros cargamos un montón de inseguridades, un montón de situaciones difíciles que evidentemente van configurando que nos alejamos de nosotros mismos, de nuestro ser, de nuestra confianza en nosotros, en los demás, en el mundo, o a veces en un exceso de ingenuidad o en un exceso de idealización. Todo esto nos aleja de aceptar la realidad tal y cual, tal y como es. Ujú. Pues, ¿qué pasa? Que muchas veces estamos buscando referentes y también estamos buscando que nos incluyan y tener reconocimiento. Entonces, esa búsqueda de reconocimiento, esa necesidad de tener un orden interno, de tener una dirección, una coherencia y una brújula, hace que busquemos fuera y que pongamos parte de la responsabilidad en personas que están fuera de nosotros. Vale. Entonces, una de las cosas importantes es, por un lado, saber que las personas te inspiran, pero no necesariamente significa que porque en un momento determinado hayan tenido más autorrealización, son mejor que tú, o de alguna manera tienen que guiar totalmente tu camino. Sí pueden ofrecerte circunstancias de inspiración, siempre y cuando resuenen contigo, Vale. veas que hay una coherencia, que realmente es bondadoso, resulta útil y te ayuda a sentir que vas bien encaminado. Pero cuando se dan situaciones, por ejemplo, que el otro te dice lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, de qué manera, te impone una visión, al mismo tiempo cree que porque le ha servido, tiene que servir para todo el mundo. Ya. O resulta que le tienes que deber la vida, que todo es a cambio de algo, ¿no? O que de alguna manera tú vas nutriendo con un exceso de recursos, pero no necesariamente sientes que estés superando más allá de lo que podrías superar, o Vale. vas sintiendo situaciones donde sientes culpa, donde te sientes inferior, donde te sientes mal, y no se te está capacitando para tener más autonomía, más libertad y más criterio, algo ahí no está funcionando. Mm. Entonces, el tema que hay ahora es que muchas personas me preguntan sobre maestros espirituales. Vale. ¿Qué pasa? Que es un tema serio porque nosotros tenemos dentro información con la que tenemos que conectar y tenemos que escuchar. Y es esa voz interna que muchas personas buscan, que de alguna manera te guía y te facilita ir hacia un camino más, dijéramos, más ligero. Si Vale. nosotros preferimos escuchar la voz de otro, que no sabemos hasta qué nivel la voz que te está diciendo el otro la tiene conectada o no. Tampoco sabemos qué estadio de pureza tiene.
y que no todo lo que reluce siempre es algo auténtico. Ya. Pueden haber máscaras, puede haber simulación y pueden haber enquistes. Cuando digo enquistes me refiero que hay personas que pueden creer que son mejores que otros porque tienen un conocimiento. Entonces ahí están confundiendo la acumulación de datos o de conocimiento, o incluso conocimientos intelectualizados, Ya. con estadías del ser, con ser especiales o tener más superioridad. Entonces todo eso puede obstaculizar, si esas personas los eligen como maestros o maestras, pueden obstaculizar su crecimiento. Ya, es Cuando un tema. A ver, no, perdona, continúa. es un tema importante, porque en este momento no estamos ni para tanto dogma, Ujú. para tanta superstición, ni para tanta creencia. Sí es cierto que la energía existe, sí es cierto que debemos aprender a sentirla, que debemos aprender a percibirlo, pero es que esto es algo en cotidiano. Por ejemplo, hay personas que me dicen, oye, me puse a hablar con aquella persona y me daba mala onda o me sentía mal. Bueno, es que eso son percepciones, que Claro. te están avisando de algo. Te pueden estar avisando de que hay temas que te resuenan, te pueden estar avisando de que hay algo en ti que tiene que ser revisado, pero también que te vayas del lugar o que con aquella persona hay cosas que simplemente tienes que tener en cuenta, Ujú. observar. Entonces, cuando las personas delegan en los maestros que les dirijan totalmente el camino, no desde la inspiración, sino desde generar adeptos, desde generar situaciones que tienes que ir dependiendo de que hagas determinados cursos, de que hagas determinadas cosas, porque si no, de alguna manera te desvías del camino, o cuando hay mucha imposición económica o estás muy mal y Ya. todo tiene que ver con que si no sigues a aquel maestro te vas a enfermar o va a pasar no sé qué catástrofe, Ya. o tienes que ir trayendo a no sé cuántas personas, te están haciendo sentir que tienes que transgredir códigos morales o asimilar cosas que no van con tu conformidad ética. Lo que tenemos que es que plantearnos qué estamos haciendo con nuestras vidas, si realmente es un lugar donde tiene sentido, pues todo lo que te divide, todo lo que te hace sentir pequeño, todo lo que no te da la grandeza de quién eres, la introspección, la capacitación para autorresponsabilizarte y sentir que tu vida tiene una orientación cuando tú te escuchas, cuando tú te comprendes y que todo se va cohesionando. En ese trabajo de cohesionar es realmente el trabajo espiritual. No es un trabajo de tener no sé cuántas ideas de cómo debería funcionar el mundo, sino cómo Claro. ajustar mi mundo a este mundo de manera que yo fluya. Sí, al final Es decir, es un proceso vivencial, experiencial, eso lo hemos comentado muchas veces, tú lo dices siempre, no se puede quedar en la parte intelectual. Y, y claro, yo creo que entre recibir durante un periodo concreto una guía de cómo vivir esa experiencia, una guía, por decirlo así, y, o pasar a estar en un estado de manipulación, donde vas perdiendo, ¿no? Tú lo has expresado muy bien, no voy a repetir, ¿no? Vas perdiendo un poco tu propia oportunidad de desarrollo frente a hacer lo que te dicen que hagas, sea para ti en tu momento, o lo veas natural o no, pues parece que es algo muy opuesto, muy lejano, pero que en la realidad está muy cerca de pasar esa frontera, ¿no? Sobre todo cuando la persona llega desde una necesidad. Y, y claro, ese matiz es el que a mí me parece muy importante y difícil de obtener, ¿no? Porque en el fondo eh, los terapeutas, los psicólogos, no son esos gurús que también hoy se van vendiendo en paralelo, pero también hacen una función de guía. Y entender cuando la guía que yo estoy recibiendo es realmente saludable o no, pues es complicado muchas veces, ¿no? Incluso sufrimos y te dicen que, bueno, que es que en esa etapa te toca sufrir. Y a lo mejor estoy sufriendo porque lo que me están haciendo hacer no es lo que necesito en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo ir tomando conciencia de cómo estoy viviendo ese proceso hacia la persona que en teoría me está guiando? Es bastante complejo, ¿no, Marian? sí, es bastante complejo. Y aquí se añade la importancia de saber que todo lo que sea poner a una persona por encima, todo lo que sea adorar,
o todo lo que sea, de alguna manera, rendir mucha pleitesía, eso está generando un desequilibrio. Y además me está quitando una responsabilidad de un proceso que me corresponde a mí. Al final mi proceso me corresponde a mí. Eso es diferente de que estés trabajando en la psicología, hayan estadios infantiles y que de alguna manera necesiten una remodelación para tener simbólicamente una figura que no se tuvo y que eso esté modelando que esa parte infantil madure de ese adulto. Eso sería un modelaje, ¿sí? En psicología. Entonces, eso puede tener sentido en según qué momentos para que esa persona adquiera una restauración en el apego, una comprensión y una maduración de sus estadios y de cosas que se interrumpieron, ¿sí? Eso sería un aspecto dentro de la psicología, con una finalidad clara, que es la maduración de procesos y etapas para que el adulto sea más consistente, tenga más integridad y con esa integración de sus aspectos pueda tener un proceso de individuación y después podamos ir a lugares más adultos. Eso sería una fase, ¿sí? Pero esa fase es para generar un proceso de autonomía en la persona. Pero no te encadena en un proceso de dependencia, sino que te da herramientas de consolidación de los afectos y la maduración de poder generar un apego distinto. Y esas etapas, por supuesto, son dolorosas. Entras en estado de vacío, entras en contradicción, porque estás buscando al padre o la madre que no tuviste. Pero teniendo muy en cuenta de no transgredir los límites, de no confundir a las personas que están en esos estadios o no aprovecharse de esas etapas y procesos que esas personas tienen, porque ahí es donde muchas de estas personas que se consideran líderes pueden estar hablando económicamente o pueden estar no dando parte de los reflejos que las personas necesitan saber o conocer para que se vayan haciendo cargo de su propio proceso, para que vayan teniendo su propia introspección y también se vayan autotrabajando. Porque tiene que haber una colaboración activa, no solamente la pasividad del niño, que sí puede estar en determinados momentos. Entonces, eso sería de alguna manera situaciones susceptibles de provocar sufrimiento o de generar culpa o hacer sentir a esas partes de esas personas responsables si a lo mejor no están complaciendo o no se están de alguna manera acoplando a lo que supuestamente ese papá o mamá bueno no les está dando. Entonces ahí sí pueden haber determinadas situaciones difíciles y transgresoras. Por eso lo importante es saber hacia dónde nos dirigimos, qué tipo de procesos estamos haciendo e ir generando también una capacidad cognitiva de conocimiento que se vaya combinando con la parte emocional para ir comprendiendo el proceso y de alguna manera entendiendo hacia dónde te estás dirigiendo. Pero cuando solo se te dice lo que tienes que hacer, pero no se te va dando una moneda de intercambio, tú no te estás dando cuenta de lo que hay más dificultades para saber lo que está pasando. Claro, y para tú también poder ir determinando cómo eso tiene una influencia positiva o no en tu propio camino, ¿no? A mí me parece muy interesante esta parte. Yo creo que ahora podríamos de nuevo ir aterrizando en particularizar, ¿no?, para la persona. Así que vamos a parar un momentito, vamos a hacer una pequeña pausa para darle a las personas que nos oyen pues algunas indicaciones de dónde pueden encontrar mucho más sobre este contenido y sobre todos los que tú publicas en tu web, y volvemos en un segundito. Recuerda que en marianponte.com tienes muchos más podcasts, contenidos y la posibilidad de contactar con Marian para resolver tu situación personal y avanzar hacia la vida plena y consciente. Bueno, ya estamos aquí de nuevo y comentábamos al final del corte ese desafío un poco que existe a la hora de que la persona pues no se deje llevar demasiado por esos apegos que se van generando, que son también los que de alguna forma a veces compensan las carencias del pasado. Y yo, por ejemplo, eso lo particularizo, ¿no?, en que en muchas terapias se intenta, digamos, desde la persona o desde el guía, el terapeuta, es como te van a decir
qué tienes que hacer, te van a decir cuándo tienes que hacerlo. Ellos son los maestros, ¿no? Ellos son los que saben. Y, y también muchas veces vamos predispuestos a que eso sea así. También me imagino un lugar donde alguien llega diciendo, vale, esta persona, Marian, me han dado muy buenas referencias de ella, ¿no? Y no voy a decir que lo primero, pero en un momento dado Marian nos dice, no, perdona, pero tú eres tu propio maestro. Tú eres la persona desde la que tienes que... Eso a muchas personas les puede impactar, incluso pueden pensar, no, pero es que yo no venía para esto. Yo venía para que me dijeran. Yo venía para encontrar a un maestro que me fuera dando pautas paso a paso, ¿no? ¿Cómo reencuadramos esa situación para que la persona entienda que cuando se le dice tú eres tu propio maestro o maestra, lo que le estamos dando es justo algo muy positivo? Eso dependerá de cómo está en la maduración del adulto, cómo dirige su interior y de alguna manera que no tenga muchas fragmentaciones. Hay determinadas épocas que puede haber mucho sufrimiento y se puede necesitar más dirección. Y a veces sí tienes que dar pautas porque las personas se pueden de alguna manera estrellar o provocar más dolor del que ya tienen. Y vienen justamente a comprender y a saber cómo no generarse más dolor. Entonces, en ese momento las pautas son pertinentes, porque a lo mejor desde la parte adulta todavía no hay la suficiente maduración o visión, comprensión del asunto. Pero a medida que la persona se va dando cuenta de que todo tiene una causa y un efecto, que todo lo que tú haces genera un contraefecto, que la forma de pensar también afecta a cómo vives, cómo aprender a ir percibiendo, cómo cuestionar tus creencias, y vas haciendo una serie de trabajos, tú te vas responsabilizando de cada acción y de cada situación para ir viéndola y para ir comprendiendo cómo funciona la relación contigo, los demás y el mundo. Y ahí vas generando tu automaestría, que es diferente de que a veces, pues evidentemente, se te dan reflejos. La función del terapeuta es facilitar los reflejos o de que el otro tenga su espacio para verse, para comprenderse y de alguna manera no sentir que está enjuiciado. Y desde ahí también darse cuenta de que no hay nada bueno o malo, sino simplemente son experiencias que estamos superando y lugares a donde estamos yendo, para poder razonar sin culpa, sin miedo, para generarte una responsabilidad sana y una dirección de seguir teniendo recursos y transformar tu sufrimiento en sabiduría. Eso sería la idea. En función de los impactos del trauma, pueden haber estadios o situaciones de indefensión. Primero las has de trabajar. Cuando la persona va saliendo del miedo y de la indefensión, ahí empieza a conectar con la maestría de su superación, de su autoconfianza, de mejorar su autoestima y, por supuesto, eso va teniendo un correlato en todo lo que le rodea, porque lo que le rodea también se va armonizando y uno se va dando cuenta que lo que va haciendo tiene una repercusión de que puedan entrar nuevas personas, nuevas situaciones, de que uno no se sienta mal en cada instante. Entonces, ese tipo de situaciones que las explicas, que las personas se van dando cuenta, es donde van generando autorresponsabilidad. Pero a veces la libertad de poder escoger da miedo. Sí, claro. Sobre todo cuando vengo de sentir dolor, ¿no? Y me he ido enterrando un poco. Entonces quizás lo que yo entiendo es que cuando se da un poco más de guía, en el fondo se está dando para permitir que la persona asuma el estado en el que pues ya está, digamos, capacitada o más predispuesta a aceptar que ella tiene dentro la solución, ¿no? Que ella tiene dentro esa posibilidad de conectar con su propio maestro y desde ahí construir. Ahí es donde se le va dando, digamos, más pautas hasta que se sienta preparada para eso. Y una vez que se siente preparada para eso, es más un acompañamiento del propio crecimiento de esa conexión entre su maestro y ella. Hasta llegar al compartir, pero el otro simplemente le ha estado reflejando para que vaya modelándose en su comprensión y vaya entendiendo cómo funciona las idas y venidas en su interior y también cómo gestionar su paz interna. Porque al fin y al cabo, con paz, cuando no estamos en supervivencia es muy difícil. Pero cuando vamos generando paz y vamos calmando nuestro sistema nervioso y vamos dándonos cuenta de lo que ayuda a vivir una realidad
más afín a lo que quieres, pues ahí es donde tú te autogestionas. Pues esa capacidad de autogestionarse, no entrar en la culpa y entrar en la responsabilidad sana. Muchas veces, como hemos aprendido a pensar mal o creer que no somos capaces o tener ese tipo de creencias de no confianza, justamente te retas en darte cuenta que eso eran experiencias y que los impactos de las experiencias no pueden definirte. Y aprendes a autodefinirte tú, no por lo que te dijeron que eras o por lo que creíste que debías de ser, sino por lo que cuestionas para darte paz y para volver a decidir hacia dónde te vas a dirigir. Vale. Ahí es donde estamos poniendo esa introspección y esa dirección. ¿Vale? Vamos a imaginar que una persona, o por lo que está oyendo aquí y por la conciencia que eso le está aplicando, o porque ya ha tenido ese primer trabajo propio con alguien donde asume la responsabilidad, donde asume que realmente el proceso tiene que ver con su interior, con su conexión y desarrollo de esa relación hacia su propio maestro o maestra interior. ¿Cómo se puede dar algunas pautas para ayudar a esas personas a que conecten con su maestro interior y desde ahí vayan recibiendo la sabiduría interna o las pautas, el propio conocimiento para ir evolucionando? Es decir, ¿cómo se conecta? ¿Cómo se puede entrar en conexión con el maestro o maestro interior de nosotros? Primero, la ayuda de un diario ¿Un diario? facilita que tú registres situaciones que ves que no han estado lo suficientemente agradables, porque si vas viendo que se repiten cosas, puedes darte cuenta que hay un patrón. Vale. Después también ir dándote cuenta de aquello que va funcionando, porque te está diciendo que estás en buena dirección y que hay cosas que se están equilibrando. Buscar personas y situaciones que generen gratitud, porque es importante conectarnos con la parte positiva que nos permite tener cierta estabilidad, posibilidad de intercambio y reciprocidad y conexión con el ser. Cuando estamos en lucha no podemos conectar con el ser, pero cuando Eso nos es. damos cuenta que hay cosas agradables que podemos escoger y que podemos vivir y nos focalizamos en personas y situaciones agradables, estamos dando un margen a descansar del conflicto y a ir generando cada vez más espacio para que habiten aspectos positivos. Después Vale. plantearse qué cosas se están repitiendo a lo largo del tiempo, que tiene que ver contigo, con las personas o con la percepción, y empezar a darte cuenta de qué creencias hay debajo. Por ejemplo, si yo creo que no soy lo suficientemente bueno, me daré cuenta que ha traído personas y circunstancias donde esa creencia está patente. Entonces yo me daré cuenta que esa creencia requiere una comprensión de qué es lo que ha hecho que yo me lo crea, y cómo podría hacer pequeñas acciones o otra manera de dirigir que pudiera cambiar esa forma de mirar, sabiendo que no soy las creencias, pero que evidentemente configuran un mundo, una reactuación, una revivencia que me afecta y que me puede paralizar, o que me puede generar situaciones de manipulación, sometimiento o de sufrimiento. Vale. Y ver el sufrimiento desde posibilitarnos otra forma de funcionar para no hacer lo mismo, creer lo mismo y pasar por los mismos sitios, también es una manera de buscar el equilibrio. Vale. Perdona, iba a intervenir ya porque estamos terminando y esta parte es muy importante. O sea, al final, fíjate, yo tenía la sensación de que una vez que uno asume esa responsabilidad y ese conocimiento de que está su maestro interior dentro, era como más directo, ¿no? Era como que podíamos hacer una serie de ejercicios, meditación, autohipnosis, para conectar y directamente entrar como en un espacio interior donde yo tengo ese diálogo o donde yo voy mostrando o transmitiendo mis energías, mis frustraciones, mis dudas y iba recibiendo, por así decirlo, respuestas. Y al menos lo que tú me dices inicialmente es, tú vas a vivir cada vez más de forma consciente con ese diario, con esa autoobservación, y estarás ya, digamos, viviendo desde tu maestro interior, ¿no? Y en ese proceso de crecimiento.
¿Es solo ese el enfoque, si lo he recibido yo adecuadamente? O aparte también podemos establecer pequeños espacios de diálogo, de un diálogo mucho más directo como este con nuestro maestro interior. Evidentemente, el primer estadio es que se calmen las aguas. Por eso Eso llamo es. eso. Exacto, más conciencia, estado de conciencia. Claro, si estás con Eso un es. sistema nervioso súper alterado, con situaciones de impacto, en ese momento no crees en ti, no puedes escuchar la voz de aquello que permanece y que te da una estabilidad. Claro. Entonces, cuando tú te has dado cuenta que convives con un montón de contradicciones, pero que debajo de todo eso hay cierta paz, o que te puedes dar estadios o situaciones que te generan una estabilidad, ya sea a través de las meditaciones, ir a la naturaleza, conectar con personas agradables, cursos que realmente te ayudan a autoconocerte y que no son cosas de cambia tu vida en 4 días. Claro, exacto. Conoce un aspecto de ti y a través de una meditación o a través de un ejercicio sientas cosas y aspectos de ti que no solo los enjuicias, sino que sientes cierta liberación o cierta paz. Ahí estás conectando con parte de tu maestro. Porque cuando tú empiezas a afrontar cosas y te da paz, las vas disolviendo. Te está permitiendo más conexión con ese maestro. Entonces, cuando tú estás en un estado más calmado, ahí puedes tener mucho más diálogo. Y ahí puedes establecer también preguntas internas desde la paz que eres para que se te conteste esa parte superior. Ya. Y que esa parte superior te dé con su voz respuestas que tú dices, vale, esto es bondadoso, esto resuena y me doy cuenta que esto es de gran ayuda. O me ha dado una gran pista para que yo no me juzgue o para comprender lo que me está sucediendo. Ahí sí tienes un diálogo con tu interior que evidentemente lo vas ejercitando. Pero sí es importante aprender a darse espacios para sentir y experienciar. Que muchas veces bien sabes que cuando hay trauma estamos tapando todo el tiempo o haciendo cosas para no experimentar y sentir. Ya. Muy bien, bueno, increíble. Yo creo que hay mucha información y sobre todo mucha guía, ¿no? Sin ser, sin darnos de maestro, sin darnos las de maestro, para ayudar a las personas a entender, a conectar con esa nueva conciencia que tiene que ver con asumir esa responsabilidad y entender que dentro está el maestro que les va a guiar, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo, María. Yo creo que mucho contenido de valor aquí también. Y muy poca intencionalidad detrás de Agenda Oculta, porque es gratuito, abierto para todos, que yo creo que eso también dice mucho de, no sé si de un maestro, porque ya estamos diciendo que solo podemos ser maestros de nosotros mismos, pero sí de una persona que guía. Y, y creo que todo el mundo lo puede ir viendo y reconociendo así. Así que muchísimas gracias y bueno, a ti, a los que están ahí viéndonos, escuchándonos, a las que están ahí viéndonos y escuchándonos, pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Luis. Un saludo, hasta otra. La otra.